¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. En esta ocasión lo que voy a reparar es una gotera en el tejado. ¿Queréis saber cómo lo hice y qué materiales utilicé? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. Bueno, y antes de comenzar el vídeo, solamente deciros que voy a utilizar estos dos materiales, que son tela asfáltica, de un tipo y de otro. La primera la colocamos igual que la segunda con el soplete, pero tiene un porqué poner la segunda. Porque si solo pongo este tipo de tela asfáltica, con el tiempo se me va a grietear por el sol. Entonces tengo que poner esta otra que le va a dar protección. De esta manera taparemos un pequeño orificio que tengo en una de las tejas de mi tejado. Si lo dejase, lógicamente el agua entraría y me formaría la gotera en el techo de la vivienda. Vamos a ello y vamos a empezar. ¿Qué tal, handyman? Párate un momento que te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿te está gustando el contenido? Y dos, ¿es el contenido que buscabas? Sí. Ahora seguirás aprendiendo. Pero antes, suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él, porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como este. Ahora, continuamos. Para que nuestra reparación tenga éxito, lo que debemos de hacer es raspar y limpiar la zona donde va a ir pegado nuestro parche. Fijaros bien dónde lo voy a colocar. Como es la parte inferior de la teja, que es por donde corre el agua de lluvia, debemos de pegar nuestro parche en un lateral. Y además debemos de cortarle la esquina para que la caída del agua sea favorable. Una vez que ya tenemos colocado nuestro primer parche, que es el que sella, seguidamente hacemos lo mismo con el segundo, que es el que lo cubre y le da protección contra el sol.
Si te ha gustado y has podido solucionar tu problema gracias a este vídeo, me gustaría que lo compartas, lo valores en comentarios y me des un buen like. Y por supuesto que te suscribas. Bueno, y como habéis visto, es una pequeña solución que cualquiera puede realizar. Sin más, me despido. Todos los domingos, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.